Sean bienvenidos ustedes en esta noche. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da. Amén. Venir a este lugar donde podemos encontrar un lugar de descanso. Hay tantas cosas en las situaciones que están pasando en el mundo. Y cada cosa que está pasando, pero como dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Así que en eso estamos confiando en esta noche, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le damos gracias a Él porque Él nunca nos ha dejado. Él siempre ha estado a través de los tiempos, de las edades, siempre ha estado en nuestro medio. Amén. Quizá pues a veces nos cuesta encontrarlo, pero si somos simiente de Dios, vamos a encontrar a Dios. Amén. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no vamos a seguir. Amén. Vamos a estar dando inicio en esta noche. Vamos a estar leyendo la Escritura. Mi tema ahí es, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin un verdadero testigo. Ese es mi tema. Lo tomé del mensaje que se llama Mira, predicado el 63 de abril, el 28. Entonces voy a leer la Escritura. Tengo la Escritura en Hechos 1:8. Le damos la bienvenida a los hermanos de la red también. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a Isaías también. Isaías 55. Una escritura muy hermosa. Aquí en Isaías 55:4 dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Amén. Quiero añadir otra escritura más que no había puesto ahí, Hebreos 13:8. Ya es conocida de todos. Dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Vamos a estar orando. Padre Celestial, en esta noche te agradecemos, Señor, por ser bondadoso con nosotros, darnos la oportunidad de nuevamente venir a este lugar, Señor, para escuchar de ti, Señor Jesús. Queremos tener esa experiencia, Señor, de conocerte más, cada día más, Señor, y Padre, poder servirte mejor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, a poder lograrlo. Y Señor, también te pedimos, ponemos en tus manos cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús. Que, Señor, seas tú obrando con cada uno de nosotros. Y, Señor, bendiga las palabras que leeremos esta noche. Por tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, bien, pueden sentarse. Amén. Vamos a estar dando inicio a este tema que pues ahí Dios lo puso en mi corazón para traerlo en esta noche. Y vamos a estar leyendo en el mensaje Mira. Ahí tengo algunos extractos. Voy a empezar con el extracto número 41. Dice la Escritura, dice, sabemos que la palabra es Cristo, dice. Y nos da la Escritura que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en Hebreos 13:8, que dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. O sea, quiere decir que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo el mismo de hoy. A través del tiempo, Él ha estado, a través de las edades, Él ha estado hablando a su pueblo. Porque mi tema es, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin un verdadero testigo. Entonces dice, Él es el mismo, dice, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, por lo tanto, es la palabra a la que miramos. Entonces nosotros lo que vemos es a la palabra.
Nosotros no podemos ver otra cosa sino la palabra de Dios manifestarse. Cuando Jesús vino, Él era la palabra de Dios, Él era la plenitud de la palabra de Dios. Estaba cumpliendo toda la palabra de Dios, pero la porción que Él estaba cumpliendo ahí era Isaías 53, varias porciones que se estaban cumpliendo en ese momento. Entonces la gente no pudo ver eso. La gente vio a la persona, a Jesús, ese hijo nacido de fornicación, decían ellos. Entonces ellos miraban a esa persona, ellos no miraban la palabra de Dios siendo cumplida. Entonces, así es como ha venido a través de las edades sucediendo de la misma manera. Dice, por lo tanto, es la palabra a la que miramos. Eso es lo que tenemos que mirar, a la palabra. ¿Qué porción de palabra se está cumpliendo con nosotros? Entonces dice, porque ella es la expresión de lo que Dios es. O sea, la palabra de Dios es la expresión de lo que es Dios. Y cuando Dios vino en Cristo, dice, cuando Dios vino en Cristo, Él fue la expresión de lo que era Dios. Amén. Cuando Dios vino en Cristo, Él fue la expresión de lo que era Dios. Y lo que Él haya sido, Él lo será para siempre. Amén. O sea, Él no va a cambiar. Él, lo que fue allá, Él va a seguir siendo hoy. Dice, porque Él es eterno y no puede cambiar. Entonces dice el mensajero, ¿qué esperanza nos da que Dios no nos ha dejado sin un verdadero testigo? Esa es la esperanza que nos da. O sea, de que nosotros podemos ver a Dios hoy, el mismo Jesús que las denominaciones hablan, de que sanó a un enfermo, que convirtió el agua en vino. Ese mismo Jesús lo podemos ver hoy en día, simplemente ha cambiado su máscara. Entonces dice, ¿qué esperanza nos da que Dios no nos ha dejado sin un verdadero testigo en los días de confusión en que vivimos hoy? Sin embargo, dice, realmente somos un pueblo privilegiado. Amén. Somos un pueblo privilegiado. Dice, si solo miramos al verdadero testimonio que tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mirar al testimonio que tenemos en nuestro medio. ¿Por qué? Porque tuvo que haber habido alguien que nos tuvo que haber dicho, ven, mira a Jesús. Como aquellos griegos que llegaron cuando Jesús estaba ahí, llegaron con Felipe y le dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, así nosotros hoy somos privilegiados. ¿Por qué? Porque podemos ver a Jesús hoy. Amén. Si solo miramos al verdadero testimonio que tenemos, dice, la palabra. Eso es lo que tenemos en nuestro medio, la palabra. Porque esa, dice, es la revelación completa de Jesucristo. La palabra es la revelación completa de Jesucristo. Como nos decía el hermano el domingo, nosotros somos esa pequeña porcioncita del mar. Amén. Hay un mar extenso, pero tenemos los mismos elementos que conforman ese mar. Entonces nosotros llegamos a ser esa revelación de Jesucristo, de Dios hoy. Dice, porque esa es la revelación completa de Dios, de Jesucristo. No se le puede añadir ni quitar nada, porque ella es la revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, del párrafo 43, tomé mi tema. Dice, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin un verdadero testigo. O sea que hay verdaderos testigos y hay falsos testigos. Se necesita tener, o que si usted se encontró con Jesús, estar seguro de que es el verdadero. Porque si usted está siguiendo a un Jesús incorrecto, bueno, vamos a ver, dice. Aquí vamos a ver, dice, Dios va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. Eso es lo que va a hacer, lo que la tradición enseña. ¿Va? Jesucristo, ¿cuál Jesucristo? El de hace 2000 años. Eso enseña la tradición. Pero dice, Dios va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. Y nosotros llegamos a ser, ¿qué? Ese Jesucristo. Amén. Para ellos. Amén. Dice, y si Jesucristo es la palabra, entonces Dios juzga a la iglesia o al mundo por la palabra. Amén. Entonces, por medio de la palabra es que nosotros vamos a juzgar. La palabra tiene que hacerse carne en nosotros para que nosotros podamos llegar a ser Jesucristo hoy. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, es el mismo hoy. Dice,
entonces Dios juzga a la iglesia o al mundo por la palabra, porque Él es la palabra. Viene un juicio y el pecador lo sabe. Dice, ahora dice, Dios pudo haber escogido predicar el evangelio por el sol. ¿Ha pensado usted en eso, ver al sol predicar? Piense en eso, aunque la naturaleza testifica de Dios. Dice el profeta de Dios que la primera Biblia que Dios que escribió fue en los cielos, el zodiaco. Entonces dice, Dios pudo haber escogido predicar el evangelio por medio del sol o por medio de la luna. Él lo pudo haber hecho, ¿eh? Él pudo haber escogido eso para que nos predicaran. Imagínense al sol o a la luna predicándonos y todavía llegar a ser un incrédulo, pues. O por el viento, dice, o por la naturaleza. Pero Él escogió hombres para predicar el evangelio. Amén. Él escogió a hombres para predicar el evangelio. Entonces, eso es lo que esa es de la manera que Dios se ha manifestado para nosotros hoy. O Jesucristo ayer, Jesucristo hoy, ¿es por medio de qué? De hombres. Dice, Él escogió hombres para predicar el evangelio y de allí es de donde vendrá la voz de Dios. Imagínese de dónde es que va a salir esa voz de Dios, de esos hombres que Él escogió para predicar el evangelio. De ahí es donde va a venir la voz de Dios. Es algo increíble para la gente, ¿no? Pensar que lo que uno está hablando ahorita es la voz de Dios, pero no es refugio, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice, Él escogió hombres para predicar el evangelio y de allí es de donde vendrá la voz de Dios. Dice, y usted puede juzgar la voz, lo que les decía ahorita, ¿va? De que se fijen o nos fijemos, o bueno, la gente ahí en la red, que se fijen acerca de qué voz están siguiendo ellos o a cuál Jesús están siguiendo ellos. Que la Biblia habla en Mateo 24 que dice que en este día final habría un espíritu tan semejante a lo verdadero, que engañaría, si fuere posible, dice, aún a los escogidos. Entonces dice el mensajero aquí, usted puede juzgar la voz de acuerdo a la palabra que expresa. Entonces usted va a juzgar esa palabra, usted me va a juzgar a mí de acuerdo a lo que yo estoy expresando ahorita. Dice, entonces se puede ver qué clase de voz está usted escuchando. Si es contraria a la palabra, no le presten atención. Pero si es la palabra, entonces Dios tiene el deber de respaldar esa palabra. Amén. Entonces, si esto es de parte de Dios, Dios está respaldando esto. Entonces, no es de que lo esté respaldando aquí nosotros, no, es Dios respaldando el ministerio en este lugar. Dice, si es la palabra, entonces Dios tiene el deber de respaldar esa palabra y vindicarla y hacerla verdad. Porque Él prometió hacerlo, dice. Así que estamos viviendo en un gran día. ¿Cuántos creen eso? Que estamos viviendo en un gran día. Estas palabras de Cristo expresadas, dice. Ahora dice, cuando Él vino al mundo, Él mismo era la palabra. O sea, él no necesitó como escribir el libro, dice. Él no tuvo que escribir libros. Él nunca escribió un libro, dice. ¿Por qué? Porque Él era la palabra. O sea, no había necesidad. Todo lo que de Él salía era la misma palabra. Y el profeta dijo esto, y la palabra dijo esto. Aún con el diablo le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. O sea, la palabra estaba en Él. Él era la palabra. Entonces dice, Él nunca escribió un libro. ¿Por qué? Él era la palabra, dice. Él no tenía que escribir de nada, porque Él era de lo que otros habían escrito. Él era la palabra. Por lo tanto, dice, Él no escribió nada con su propia mano. Él mismo era la palabra y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él sigue siendo la palabra. Entonces, ¿cómo está la palabra hoy? En nosotros. ¿Amén? Esa es la manera que la palabra está haciendo. Que el mundo no se dé cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta? Si no se dio cuenta cuando vino Él, la plenitud de la palabra,
Imagínense hoy en día se van a dar cuenta de uno, que uno es esa porción de la palabra para hoy. No se van a dar cuenta. Entonces, pero Él sigue siendo la palabra, dice. Ahora vemos, voy a ver aquí en el otro mensaje, una exposición de las 7 edades. Es lo que estamos viendo con los jóvenes el domingo. Dice, su voz era como el sonido de multitudes hablando. Esa era su voz, multitudes hablando. O sea, muchas personas estaban hablando. Esa era la voz de Dios. Entonces nosotros somos la voz de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Dice, ¿qué es? Dice, pregunta él. Es el juicio, dice. Es el juicio. Porque estas son las voces de multitudes de testigos. Esas son las voces que estaban en aquel día. Lo que Juan estaba viendo allá en el Apocalipsis. Juan estaba de espaldas y de repente una voz le habló. Y cuando la voz le habló, él volteó para ver la voz. ¿Y qué era esa voz? La voz es de multitudes de testigos. Dice, quienes por medio del Espíritu Santo en todas las edades han testificado de Cristo. Entonces ha habido testigos a través de todo el tiempo. Aún anteriormente, antes de que Jesús viniera, había testigos de que había un Dios real. Josué fue un testigo real de eso. Entonces cada uno de los profetas fueron testigos reales del Dios verdadero. Entonces dice, porque estas voces, dice, son las voces de las multitudes de testigos. Entonces aquí ya está lo que les decía hace ratito, que por quién va a juzgar, por medio de quién va a juzgar al mundo Dios, por medio de nosotros. Amén. ¿Se les olvidó o no? Se lo vuelvo a leer. Dice, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin un verdadero testigo. Dios va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. Así es lo que dice ahí, ¿va? Entonces ahora encontramos aquí, en este extracto de las edades de la iglesia, dice, ahora encontramos aquí, dice, estas son las voces de las multitudes de testigos, quienes por medio del Espíritu, lo vamos a leer. Su voz era como el sonido de multitudes hablando. ¿Qué es? Es el juicio. Entonces ahí estábamos en el juicio. ¿Cuál juicio? El que va a juzgar el Señor por medio de Jesucristo. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? Jesucristo. Nosotros llegamos a hacer eso. Como decía el pastor la vez pasada, somos las manos de Jesucristo, somos los pies de Jesucristo. Al único Jesucristo que vamos a ver es a su hermano ahí al lado, a nuestro pastor. Ese es el único Jesucristo. Entonces dice, su voz era como el sonido de multitudes hablando. ¿Qué es? Pregunta. Es el juicio. Porque estas son las voces de las multitudes de testigos, quienes por medio del Espíritu Santo, dice, en todas las edades han testificado de Cristo y han predicado su evangelio. Amén. Dice, será la voz de todo hombre. Esa va a ser la cosa. En el juicio va a ser la voz de todo hombre, lo que ha dicho el pastor, lo que ha estado recalcando, de que en el juicio ahí va a estar él, y va a estar con la misma ley. Aquí decía. Entonces, eso es, dice, será la voz de todo hombre siendo elevado en juicio contra el pecador que no quiso recibir el aviso. Ahora, ¿cuál pecador? ¿Qué es pecado? Dijo el profeta. El incrédulo. Correcto, el incrédulo. ¿Incrédulo qué? A que Jesús estaba siendo manifestado hoy. Eso es todo. Entonces, dice, será la voz de todo hombre siendo elevado en juicio contra el pecador que no quiso recibir el aviso. Las voces de los 7 mensajeros se oirán fuertes y claras. Aquellos predicadores fieles. Entonces no es cualquier persona, es un predicador fiel. Amén. Dice aquellos predicadores fieles, porque como les decía hace ratito, hay falsos testigos, falsos predicadores también. Las voces de esos 7 dice, aquellos predicadores fieles que predicaron el poder salvador de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Dice, los cuales se mantuvieron con la palabra más que con sus propias vidas. No, hombre, está delicado esto. Mantenerse más con la palabra que con su propia vida, imagínense.
cuando uno se pone a pensar en eso, si uno empieza a escarbar ahí, dice, Señor, perdóname porque tenemos más intereses en nuestros propios negocios, ¿va? Entonces, pero estos predicadores, dice, los cuales se mantuvieron con la palabra más que con sus propias vidas. Todos ellos eran la voz de Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de las edades. Entonces, ¿quiénes eran ellos? La voz de Jesucristo. Amén. Esos predicadores fieles a la palabra. Entonces dice, bueno, bien, ahora, pues esto se ha escuchado bien bonito, ¿va? De que vamos a estar ahí en el juicio, de que somos parte de eso, pero tenemos que hacerlo realidad. O sea, uno tiene que tener, dice el profeta, una experiencia. Y es lo que vamos a leer ahorita. Tener una experiencia. Yo estaba analizando eso y dije, bueno, hay un accidente, uno tiene que estar involucrado, haber visto, haber estado cerca para ser uno un testigo, vivir la experiencia, ¿va? Entonces dice el profeta de Dios, ahora en los tribunales dice, un testigo tiene que saber algo, o sea, tener una experiencia. Entonces se necesita la experiencia, ¿para qué? Para poder ser ese testigo. No cualquiera puede solo entrar y ser testigo, dice. Tiene que ser alguien que sepa algo. O sea, no es cualquier persona. Tiene que estar involucrado en el asunto. Y así de esa manera es cuando nosotros, dice, testificamos para el Señor. Se requiere de alguien que sepa algo. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos? Una experiencia. ¿Para qué? Para poder atestiguar del poder de Dios. Como se le dijo a los discípulos ahí, ya en las últimas palabras de Jesús cuando se iba, le dijo, me seréis testigos, vayan y esperen ahí en Jerusalén, hasta que sean llenos. O sea, tenían que haber tenido esa experiencia. Si ellos no tenían esa experiencia, simplemente no podían ser testigos. Entonces dice, y Jesús pensó esto, dice, antes de poder llegar a sus testigos, tenían que esperar en Jerusalén hasta ser embestidos con poder de lo alto. Entonces ellos serían los testigos por todo el mundo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, lo que es Estados Unidos, ¿va? Como dice el hermano Eli. Entonces, testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta hoy aquí en Las Vegas. Ha venido a través de las edades el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ha estado obrando. Entonces dice, bueno, ha cambiado su máscara. Empezó allá Pedro, los 120 en el aposento alto, salieron, empezaron a testificar. Se fue regando, llegó Pablo, llegó allá Irineo y se vino así a través del tiempo hasta llegar hasta el día de hoy. Entonces llegó y dice, en los tribunales dice, hay dos clases de testigo que declaran. O sea, tenemos dos testigos. Son testigos, ¿va? Hay dos clases, dice. Y son de vista u oído. O sea, que lo vio o que lo escuchó. Ahora, dice, si usted está sentado en un cuarto y mira a través de un vidrio y ve un accidente, su testimonio, su palabra no sirve. O sea, una experiencia ajena. No, pues es que el hermano se gozó en el espíritu y sí, pero ese fue el hermano, no fui yo. Entonces se necesita ser yo, el que tenga esa experiencia. ¿Para qué? Para que pueda yo testificar a los demás. Entonces dice, si usted está sentado en un cuarto y mira a través de un vidrio y ve un accidente, su testimonio, su palabra no sirve. Dice, porque usted estaba mirando a través de un vidrio, usted tiene que estar allí mismo. Ese vidrio es lo que hizo todo, la ventana aquí no va a contar. Entonces uno tiene que estar involucrado. Dice, usted tiene que estar allí mismo, cerca, para saber realmente de lo que está hablando. Entonces, sin eso nosotros simplemente no vamos a saber de qué estamos hablando, del poder de lo alto, pero si no lo hemos recibido, tenemos que tener la experiencia de recibir ese poder de lo alto. Es la palabra, es una semilla. Hoy escuchaba una porción del mensajero que dice eso. Cada palabra es una semilla. Entonces tenemos que creer esa palabra
Y dejar que Dios crezca, no ir y sacarla y, todavía no nace. No, acá ratito, no, todavía no nace. No, dice que no. Dejemos esa semilla ahí y reguémosla por medio del Espíritu Santo. Entonces, alimentémonos, démosle el calor de la palabra, la atmósfera, dice, como decía una ocasión el pastor de la gallina, ¿va? Ponía sus huevos y se necesitaba la atmósfera. ¿Para qué? Para que se produjera esa experiencia o ese nacimiento de los pollitos. Entonces dice, en los perdón, ¿dónde me quedé? Dice, bueno, a través de la ventana, ¿va? Usted estaba mirando a través de un vidrio, usted tiene que estar allí mismo, dice, cerca para saber realmente de lo que está hablando antes de poder ser un testigo. Usted tiene que oírlo, usted tiene que oírlo o usted tiene que verlo antes que usted pueda ser un testigo en un caso grave en las cortes. Amén. Eso es lo que uno tiene que tener por experiencia. Como yo, bueno, cuando tuve mi experiencia acerca del regreso del mensajero, yo lo había leído, pero no había tenido esa revelación, no lo había aceptado. Cuando vine la primera vez con el hermano Eli, y él me dio a leer ahí el mensaje, el de Mirando a Jesús, creo, donde habla del tercer jalón que va a ser no usado temporalmente. Y pues sí, yo vi todo eso, pero lo vi y no lo pude creer, no fue revelado en el momento. Entonces, pero una noche, ya estando leyendo yo el mensaje, ya fue diferente porque el Espíritu Santo llegó y me lo hizo ver tan clarito que dije, wow, dijo el mensaje, se me quedó grabado. El mensajero dijo ahí hasta el mensaje, pensé que era para mí, no te apoyes en tu propia prudencia, porque uno piensa que sabe todo, uno piensa ser más inteligente que Dios, no, a Dios no le vamos a ganar. Entonces yo estaba ahí como las 9, 10 de la noche leyendo, y el mensaje no te apoyes en tu propia prudencia, en las últimas páginas dice el mensajero, habla acerca de que él tiene que volver. Dice, la primera ocasión, dice, cuando el ángel se me apareció, dijo, cuando el ángel se me apareció, dice, y me dio la comisión, dice, yo llegué con mi pastor y le dije, aquí tiene mi aquí tiene mi tarjeta de compañerismo. Y dijo, no, pero ¿tú qué vas a hacer, Billy? Dice, si no eres estudiado, no tienes estudio, le dijo. Así le dijo el pastor, ¿no? Dijo, tú no tienes estudio, ¿cómo es que vas a orar por reyes y monarcas? Si no tienes ni sexto grado de primaria. Dijo, yo no sé, dice, aquí está, dice, mi tarjeta de compañerismo. Amén. Entonces, él la tomó y dice, bueno, entonces él no creyó en eso. Pero el mensajero fue y dio vuelta al mundo y cumplió lo que el ángel había dicho que haría. Amén. Y después, amén. Y después dice que recibió, eso fue en 1965 ese mensaje. Y después dice, y lo voy a volver a hacer, dijo. No, hombre, y cuando llegó eso, para mí dije, eso fue algo impactante. Dijo, y lo voy a volver a hacer. Dice, yo no sé cómo, pero lo voy a volver a hacer. Por una comisión, dijo. Y yo dije, wow. O sea que hay una comisión que él tiene que cumplir. Amén. Y dije, no, pues eso ya fue diferente, porque ya fue una experiencia que el Espíritu Santo me estaba dando ahí. Entonces dije, wow, esto tiene que ser la verdad. Y ya le llamé al hermano Eli otra vez. ¿Por qué? Porque había encontrado al verdadero testigo. Amén. Entonces dije, esto es la verdad. Y empecé ahí a escudriñar. Dice, lo voy a volver a hacer, dice, por una comisión. Dice, usted puede decir, hermano Branham, dice, usted ya tiene 55 años de edad. Y dijo él, Dios sigue siendo el mismo Dios de Abraham. Amén. Eso ancló mi corazón. Dije, no, hombre, aquí está sellado. Entonces ahí me quedé y bueno, esa fue mi experiencia, ¿va? Entonces, seguimos aquí. Eso fue un paréntesis. Dice, usted no puede decir, estábamos hablando de que tiene que ser una experiencia personal, ¿va? No una experiencia ajena. Dice, usted no puede decir la señorita fulana de tal me dijo, o el señor fulano de tal, o el reverendo fulano de tal me lo dijo. No, él es un testigo, pero usted no lo es. Entonces necesitamos tener esa experiencia. La experiencia.
Dice, Él es un testigo, usted no lo es, dice, y por lo tanto, no hay hombre que pueda testificar exactamente de la resurrección de Cristo, sino solo por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces no podemos venir y alardear de algo que no hemos experimentado. Dice ahora, ellos, bueno, estoy leyendo el mensaje testigos, este ya es diferente, no les dije, perdón. En el mensaje testigos, dice, ellos no pueden testificar hasta que tengan una experiencia. Ahí está lo que estaba diciéndole yo. No pueden testificar hasta que tengan una experiencia. Y cuando tienen una experiencia, dice, entonces llegan a ser testigos. ¿Testigos de qué? De la experiencia que han tenido. Si no, pues no se puede. Lo que ha estado machacándonos el pastor, ¿va? Tenemos que testificar, dar testimonio de lo que tenemos aquí. ¿Para qué? Solamente para juicio, para condenación, para que ellos sepan. El vecino tiene que saber de que yo soy un cristiano, de que yo creo en el mensaje que Dios ha enviado en este día final. Él tiene que saber eso. Y si él no lo sabe, pues en aquel día uno va a ser culpable. ¿De qué? ¿Por qué? Porque no le testificó. Entonces se necesita, dice, no pueden testificar. Entonces ahora encontramos por qué no testificamos, ¿no? ¿Por qué no testificamos? Pues porque no hemos tenido esa experiencia. Entonces dicen, no pueden testificar hasta que tengan una experiencia. Y cuando tienen una experiencia, entonces llegan a ser testigos automáticamente. Porque son nacidos de nuevo. O sea, hubo un nuevo nacimiento. Todas las cosas del mundo, dice, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. O sea, quedó todo atrás el viejo hombre, lo que yo era, el mal hablado, el lujurioso, el perverso. Ese hombre quedó muerto. Entonces, ahora, ¿qué llegó a ser? Todas las cosas llegaron a ser nuevas. El Espíritu Santo llegó a vivir ahí. Amén. Dice, entonces usted llega a ser un testigo de Jesús. Como tenemos ejemplo a la mujer en el pozo. ¿Ella qué fue lo que hizo? Ella solamente se encontró con un hombre. ¿Quién era? Pues era Jesús, la palabra manifestada. Entonces, cuando llegó y se encontró con ese hombre, ¿qué sucedió ella? Ella llegó y dijo, pues empezaron a platicar, ¿va? Ve y llama a tu marido. Dijo, no, pues yo no tengo marido. Empezó a discernir el espíritu. Ella se dio cuenta quién era esa persona. Amén. Ella supo. Entonces, cuando ella supo, ella tuvo esa experiencia. ¿Por qué? Porque se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús y ¿qué sucedió? Ella fue corriendo, salió corriendo a testificar a la ciudad. Salió, vengan, he encontrado un hombre que me ha dicho mi vida. Y vinieron y empezaron a llegar. ¿Por qué? Porque ella había tenido la experiencia de haberse encontrado con Jesús. Dice, entonces, a veces dice el profeta, hay una penalidad que conlleva, dice, ser un testigo. O sea, no es fácil ser un testigo. A veces suena bonito, no, pues soy testigo de Dios, yo he visto el poder de Dios. Hay mucho fanfarrón afuera que presume, va. Pero dice, hay una penalidad que conlleva el ser un testigo. Dice, a veces cuando usted testifica, dice, de parte de Dios, usted tiene que sufrir un poco. Y ahí es lo que no nos gusta sufrir, va, porque ya va a entrar nuestro cuerpo, nuestra familia, de diferente manera, vamos a entrar en una prueba. Entonces dice, pero la escritura que anoté aquí es Timoteo 2:12, que si sufrimos, también reinaremos. Amén. Es necesario que suframos, ¿va? ¿Por qué? Porque de ese modo también vamos a reinar. Amén. Amén. Dice, algunas personas, no sé, ¿va? Si sea el caso aquí, pero dice, algunas personas dicen, yo testifico en la iglesia. Eso está bien. Dice, pero hermano, permita que su luz brille en los lugares oscuros. Amén. A veces conocí personas anteriormente que les daba pena hasta orar por los alimentos en algún restaurante. ¿Por qué les da pena? Porque no han tenido la experiencia. Entonces, diferentes cosas pequeñas, ¿no?
que la gente se avergüenza de hacer como cristianos. Quizá ustedes, hermanas, a veces vestir como más que nada en la juventud a veces, ¿no? Que llega eso de que no, que van a decir en la escuela si me he visto así con mi falda larga. Entonces empiezan a hacer sus cositas escondidas de los papás y cosas como esas. ¿Por qué? Porque no han tenido la experiencia. Entonces dice, hermano, permita que su luz brille. Entonces deje que su luz brille. O sea, si tengamos esa experiencia y dejemos que nuestra luz esté brillando. Dice en los lugares oscuros, donde realmente se necesita. Allá en los vallados dice, en los caminos, allá afuera en la calle, donde quiera que usted esté, permita que su luz brille como un testigo. Amén. Fíjense, dice, entonces viene la prueba. Ahí es donde vamos a ser probados, cuando nosotros empezamos a testificar. ¿Por qué? Porque usted ya empieza a decir, no, yo soy cristiano, yo creo este mensaje. Entonces la gente ya empieza a ver si es cierto que es cristiano. Empieza a probarlo, empieza a ver. Y entonces el enemigo se empieza a meter ahí. Dice, todo hombre que testifica para Dios tendrá que pasar por pruebas de fuego. Pregunta, ¿no es extraño, dice el profeta, no es extraño cómo Dios guía a su pueblo? Dice, es muy extraño, pero es necesario. Amén. Dice, seguimos en el de testigos. Así es, dice, amigo cristiano, esté seguro que en el fondo en su corazón Dios lo ha separado de las cosas del mundo. Y lo ha hecho una nueva criatura. Eso es lo que necesitamos ser, nuevas criaturas. Luego vaya y dígale a la gente que usted es un cristiano. Hasta que eso suceda, dice, quédese allí mismo en el altar y muera hasta estar tan muerto como pueda. Muera, dice, hasta estar tan muerto que ni siquiera, dice, necesita estar muerto. ¿Saben? Yo creo que hoy día enterramos demasiadas personas vivas. Amén. O sea, hay personas que no han muerto, pero ya están enterradas. Yo una vez escuché una expresión que me gustó, que dice que hay gente muerta que ni siquiera sabe que está muerta. Son como los zombies, dijo. Entonces, algo así. Y luego dice, yo creo que hoy enterramos a demasiadas personas vivas, dice. Usted entierra a la gente después de estar muerta, ¿verdad? Sí, Señor. Escucha, hermano. Un hombre muerto no discutirá con usted. Puede decirle lo que quiera. Este es de la clase de experiencia o vida que debemos de llevar. ¿Va? Pero a veces se nos dice algo y pues nos ofendemos, nos pega en la llaga, nos pega donde nos duele y nos ofende. Entonces dice, escucha, hermano, un hombre muerto no discutirá con usted. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, ¿va? Cuando uno reniega, cuando viene el regaño, cuando viene el momento de corrección o como sea, dice entonces, si no estamos muertos, quiere decir que estamos enterrados vivos todavía. Entonces necesitamos estar muertos. Dice, usted puede decirle lo que quiera, llamarlo toda clase de apodos. Él no dirá ni una palabra. ¿Por qué? Porque está muerto, dice. Él está muerto. Muerto en la carne. Ajá. O sea, ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Amén. Vamos a estar de pie, los voy a dejar con este extracto. Y recuerde que Dios dice, Dios nunca se ha quedado sin un testigo. ¿Okay? Él tiene un testigo aquí en medio nuestro, todos lo sabemos, ¿verdad? Él nos ha contado de tantas experiencias que Dios le ha dado. Y aquí está Él guiándonos. Dice, Dios nunca se ha quedado sin un testigo. Él siempre dice, ahora, en esto, dice, quiero que capten bien, esto, muy bien. Dios nunca en ningún momento se ha quedado sin un testigo en la tierra. O sea, tiene que haber un testigo. Nosotros debemos estar agradecidos con Dios porque encontramos a ese verdadero testigo.
dice, como les decía al principio, Jesucristo ¿en qué? En carne. Amén. Él siempre ha tenido por lo menos a un hombre sobre el cual poner sus manos y decir, ese es mi testigo. Un hombre, dice, llegó a un solo hombre una vez, a Job, fue su único testigo. Abraham en la tierra fue su único testigo. Dios tuvo un testigo y así alguien va a testificar por Dios en alguna parte. Amén. Bien, vamos a estar dándole gracias a Dios. Ha sido un mensaje corto, pero espero que sea de provecho para su vida, para cada uno de nosotros. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por estos momentos que tú nos das, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que hemos escuchado de parte de tu siervo, Señor Jesús. Lo que nos ha dejado escrito ahí, grabado en cinta, Señor. Y Padre, hoy queremos hacerlo vida, Señor. Queremos tener esa experiencia, Señor, para poder ser verdaderos testigos tuyos, Señor Jesús. Queremos ser parte de tu economía, estar ahí, Señor Jesucristo, en aquel día, Señor, cuando llegue ese juicio, Señor, estar del lado correcto, no del lado incorrecto, Padre. Señor, concédelo, concede a cada uno de mis hermanos también el poder esforzarse, Señor, poder lograr tener esta experiencia, Señor Jesús, y poder testificar de lo que tú estás haciendo hoy en medio nuestro, Señor. La revelación que tú nos has traído, Señor Jesús, poder impartirla hacia otros, poder ser luz para otras personas que también necesitan, Señor, salir de la oscuridad, Padre. Concédelo, Señor Jesucristo, por tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a